Pues hoy estamos aquí en secreto profesional, teniendo una conversación de las muchísimas que hemos tenido sin la cámara de por medio entre mi hijo y yo, recordando en mi caso cómo empezó el despacho y cómo se ha ido desenvolviendo y se ha ido nutriendo y mejorando a lo largo de los años hasta llegar al día de hoy. Pues el despacho nació como consecuencia de una inquietud o de un deseo de ver las cosas desde el otro lado de la mesa, porque yo, al haber estado 30 años como inspector de Hacienda y de aduanas e impuestos especiales, quería ver cómo se podían defender los asuntos que yo había llevado para la administración desde el otro lado de la mesa. Esto es lo que ahora parece ser que se llama emprender, pero Pero ¿y con 52 años qué fue esto? ¿Ganas? Hombre, yo tenía muchísimas ganas de hacer algo distinto de lo que estaba haciendo durante 30 años, y lo distinto era irse al otro lado de la mesa. Y en el otro lado de la mesa encontré realmente mi verdadera vocación, que era el ejercer como abogado y sobre todo tener tiempo de estudiar los asuntos desde la otra perspectiva. Pero originalmente el despacho era exclusivamente de comercio exterior. El despacho nació con mi especialidad, que era el IVA y el comercio exterior. ¿Y cómo fuiste desarrollando los servicios y Bueno, porque la plantilla? Poco a poco se iban demandando por parte de los clientes nuevos servicios. Entonces, cuando pedían servicios referentes a derecho civil, derecho mercantil y el resto de los impuestos, como son sociedades, renta de personas físicas, pues el despacho se iba ampliando y el despacho tomó otro rumbo completamente distinto cuando tú apareciste por el despacho. Sí, no, eso yo me acuerdo de aparecer en el despacho y claro, yo venía de hacer una cosa completamente distinta, que era un tema de opciones y futuros. Y me acuerdo que mi primera encomienda, como quien dice, salió en ese año la nueva Ley General Tributaria, que para mí era como un ovni. Pues eso es lo que era la Ley General Tributaria. Y me acuerdo que me dijiste, bueno, pues nada, vete haciendo un resumen y ya lo circularizamos con los clientes. Y yo dije, pero ¿cómo un resumen? Digo, si lo que tengo es que entender algo de esto, o sea, y todavía me acuerdo de eso. Y después, si mal no recuerdo, lo siguiente, a ver, yo me acuerdo, papá, que cuando llegué al despacho, pues fundamentalmente es que no había otra cosa, era el comercio exterior, exclusivamente. Y además, de manera sorprendente, me refiero con una penetración en clientes muy, muy importantes. Muy importante. Muy importantes porque los clientes al final no era un despacho, eras tú. Eso me refiero, era un despacho, pero al final lo que venían y vienen buscándote es a ti. Entonces, me acuerdo que tuvimos una conversación, por aquel entonces recuerdo que había una persona de tu confianza y hablamos los tres y decidimos pues darle un giro o ampliar servicios, cambiamos la sede, nos vinimos a Alberto Aguilera, no sé si te acordarás. Sí. Y a partir de ahí, pues entonces se fueron ampliando servicios y hubo bastante moderado crecimiento en lo que al despacho se refiere. No sé si pero es que un despacho, y tú recordarás que lo pensamos, un despacho no tiene sentido con una sola especialidad. Hombre, un despacho eso es lo que llaman ahora boutique del derecho, ¿no? Sí, pero las boutiques del derecho, salvo cosas muy específicas como pueda ser, por ejemplo, el derecho deportivo, que tiene un campo de actuación muy importante, no tienen sentido. Un cliente o una empresa no puede tener un asesor laboral, un asesor fiscal, un asesor mercantil y un asesor jurídico. Eso no tiene sentido ninguno. Tiene que tenerlo todo integrado en un solo bloque. Y para tenerlo todo integrado en un solo bloque no puede haber diferencia
de competencia o de profesionalidad entre el marco jurídico mercantil o el civil o el tributario o el laboral. Todo tiene que estar en un nivel alto de exigencia por parte del cliente y contar con profesionales que puedan darle al cliente en todos esos campos un servicio verdaderamente bueno. No sé, al final, o sea, la idea, a ver, toda idea que fuera la expansión y tal, todo está muy bien, pero venía muy apoyada en lo que al éxito profesional de los asuntos de comercio exterior se refería. El éxito profesional, nosotros hemos llevado asuntos de comercio exterior muy importantes, como eran todos los asuntos de las restituciones del FEGA, sobre la carne que se exportaba, asuntos de certificados de origen sobre gambas, asuntos referentes a cambios de partidas arancelarias muy importantes, y luego hubo una gran cantidad de asuntos referentes al valor en aduana de la mercancía, que la agencia tributaria estaba realizando liquidaciones sobre el valor con una motivación que no se correspondía. Sí, aquí están y han estado profesionales muy interesantes en este despacho. Por supuesto. Muchísimo. O sea, y son realmente en los que se ha apoyado el despacho para lo que ha sido el desarrollo en las distintas áreas. Vamos, yo por lo menos así lo veo. Sí, un despacho. ¿Qué vende un despacho? Servicios. Cabeza. Es lo único que vende un despacho. Vende cabeza. Cabeza quiere decir aconsejarle al cliente cuándo tiene que recurrir y cuándo no es rentable recurrir. Lo único que le da sentido a un despacho es la ética profesional y luego el conocimiento. Cuanto más conocimiento tienes, más cantidad de ética profesional puedes desarrollar. ¿Y cómo ves en lo que estamos metidos? O sea, porque es que yo hablo de tú, pero vamos, que ya nos comimos en su momento la del 2008. Bueno, pero aquello fue completamente distinto. El 2008 era una crisis financiera. Esto es una crisis de identidad. En la crisis financiera puede ser que unas empresas desaparezcan porque no puedan hacer frente a sus compromisos financieros. Aquí no se trata de eso. Aquí las empresas desaparecen por algo completamente nuevo, que es por falta de negocio. No hay negocio. Entonces, la crisis de esta crisis saldremos. Seguro, en el momento en que todos nos vacunemos y se acabe todo esto y el negocio vuelva a empezar otra vez, se saldrá de la crisis. ¿Cuándo? Yo calculo que en el 2024. Pero ya nada va a ser igual. Nada va a ser igual. El esquema de funcionamiento no puede ser igual que el que había antes de la pandemia. Ahora hay que potenciar los elementos de informáticos de teletrabajo, los elementos que le permitan al cliente en el móvil o en un ordenador conocer el estado y la situación de su contabilidad, de sus recursos, de las nóminas, y eso es lo que va a diferenciar un despacho de otro. Los despachos que van a triunfar son los que hacen algo que los demás no hacen. ¿Qué es lo que los demás no hacen? A mi juicio, que la información que le llegue al cliente sea lo más rápida posible y lo más sencilla. Y te lo dice alguien que en el ordenador sé encenderlo y utilizar el Word a duras penas. Pero ahí es donde va a estar la diferencia entre unos despachos y otros. ¿Y la motivación para venir aquí todos los días? Primero, en el momento en que una persona se vaya a ver pajaritos en el Retiro, se muere. Porque pierdes la ilusión de hacer cosas todos los días. Y luego porque es que hay una cosa importantísima, independientemente del despacho, de los clientes, es que a mí esto me gusta. ¿Ah, sí? A mí el derecho me gusta. Yo estudio todos los días, incluidos los fines de semana. Yo quisiera cerrar esto
volviendo otra vez a insistir en la última consideración que hemos hablado. Primero, gusto por el estudio, información veraz al cliente y sobre todo lo que va a diferenciar un despacho de otro es información lo más inmediata posible. Y siempre que sea buena, claro. Yo, si me permites, también sumaría los profesionales del despacho. Absolutamente. El despacho no es otra cosa que las personas que trabajan dentro de él. Aquí no se venden tornillos. No tornillos, ni tomates, ni nada. Sin unos buenos profesionales, con gente implicada y con un sentimiento de pertenencia a la empresa, es muy complicado. Eso sería imposible. Imposible. Y Sería la verdad imposible. es que este despacho se nutre y se ha nutrido de magníficos profesionales y en algunos casos hasta muy buenas personas. Sí, sí.